Increíble revelación, cuidadora conmovida oculta la verdadera identidad de una mujer anciana. Rosita sabía que cada día era igual: despertarse temprano, preparar la comida, visitar a doña Elena en aquel antiguo caserón de Guadalajara y, sin embargo, algo en su interior le decía que esta vez sería diferente. Desde el momento en que pisó el umbral de la puerta crujiente de la vivienda, una sensación extraña la invadió. En el aire flotaba un peso, como si las paredes susurraran secretos guardados por demasiado tiempo. Rosita siempre había trabajado duro, mantenido la cabeza baja y jamás se había atrevido a desafiar las normas que le habían enseñado: ser discreta, servir, y nunca cuestionar. Pero junto a doña Elena, su mundo ordenado empezaba a tambalearse. Elena, con su dulce semblante y su voz temblorosa, no era solo otra anciana a la que cuidar. A medida que las horas se deslizaban entre las conversaciones y los recuerdos de un pasado que no parecía conectar con su presente, una corazonada comenzó a crecer en el pecho de Rosita. El toque de Elena no solo era la fragilidad de una vida consumida, era la fragilidad de un legado olvidado, de una mujer que había sido algo más que un ser anónimo para su familia y la sociedad. Era un dilema moral al que Rosita no estaba preparada para enfrentarse. ¿Qué tenía que ver ella con las luchas de una mujer de otro tiempo? De repente, encontró una carta desgastada al explorar la biblioteca de la anciana. Las palabras, arrugadas y desvanecidas, revelaban un pasado que la joven no podía comprender del todo. Investigadora destacada, un legado enterrado, murmuraba su mente, dándole vueltas a la injusticia de una historia que le era ajena, pero que parecía atraerla con una fuerza incontrolable. Rosita se sentía como si se hubiese topado con un monstruo que amenazaba con tragársela. La idea de contar la verdad, de dar voz a Elena, la llenaba de un miedo intenso. ¿Cómo podría ella desafiar a una familia que quizás no querría que se descubriera nada? Aquí estaba, una simple cuidadora, en el umbral de algo mucho más grande que ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba en el pecho de Rosita. No solo se debatía entre lo correcto y lo fácil, sino que se sentía cada vez más atrapada. Una vida completa de logros y sacrificios gritaba en silencio desde las sombras de ese viejo caserón. Su corazón se estrujaba con cada recuerdo que Elena compartía, cada historia parecía ser un eco de las dificultades que ella también había enfrentado, pero con un matiz de fuerza que aterraba a Rosita al pensar en la posibilidad de ser confrontada. Se sintió paralizada, con el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Podría arriesgar todo lo que había construido dejando un legado de su propia familia vulnerado? Sentía una mezcla explosiva de rabia, admiración y miedo. Lo último que escuchó resonando en su mente fue el nombre de Elena, vinculándose con la historia de fuerza que nunca pudo contar. Mientras el sol se ocultaba entre las sombras del caserón, Rosita sabía que su decisión estaba más cerca que nunca, y la sensación de inminente confrontación asomaba ante ella, oscura y devoradora. La incertidumbre retumbaba en su corazón, ya sin rumbo definido, ansiosa por un desenlace que ni siquiera podía adivinar. El siguiente día, Rosita despertó con un nudo en el estómago. La carta, como un eco persistente, resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar otro día con doña Elena. Esa idea de un legado oculto se había transformado en una carga que la empujaba hacia adelante, pero también la mantenía atrapada. Cada paso hacia el caserón era una travesía hacia lo desconocido, un enfrentamiento con sus propios límites. Mientras cocinaba, las imágenes de la anciana y sus relatos del pasado emergían con cada ingrediente que picaba. La historia de Elena, enmarcada por la lucha y el sacrificio, despertaba en Rosita un sentimiento de admiración que nunca había conocido. La joven jamás se había considerado capaz de ser el canal de algo tan poderoso. Se dio cuenta de que su vida había estado drenada de pasión y propósito, relegada a un papel de silenciosa espectadora. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a despertar, una chispa de valor que la hacía cuestionar su entrega absoluta a la rutina. Durante la jornada, las interacciones con Elena se convirtieron en un círculo vicioso de temor y revelaciones. Cada palabra de la anciana parecía convertir el miedo de Rosita en pura ansiedad.
¿Qué iba a hacer si decidía revelar la verdad? Las preguntas se amontonaban en su mente. Había una parte de ella que quería liberarse, dar voz a la historia que no había sido contada, pero temía las repercusiones que esto podría acarrear. Un momento, en particular, la hizo titubear. Elena habló de tiempos pasados con tal pasión que había algo casi mágico en su narración. Las palabras sobre sus logros en el ámbito académico, su deseo de romper barreras, la dejaban sin aliento, pero también llenaban su corazón de un intenso anhelo de ser parte de algo significativo. La tarde languidecía y la luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando Rosita tomó un momento para reflexionar sobre lo que había descubierto no solo de Elena, sino de sí misma. Era una cuidadora, sí, pero en su interior había una historia esperando a ser contada, una lucha que quería desenterrar. Esa semilla de realización creció en ella, alentándola a imaginar un futuro donde pudiera ser más que un mero espectador de la vida. Con el peso de este autodescubrimiento, Rosita decidió que ya era hora de actuar. Podía no tener experiencia en el mundo de las confrontaciones ni el conocimiento sobre cómo interactuar con la familia de Elena, pero el deseo de ser parte de algo más grande que ella misma era un faro que iluminaba su camino. Si Elena había luchado tanto por su legado, ella no podía permitirse ser la que mantuviera esos secretos en la oscuridad. Cuando el crepúsculo comenzó a envolver el caserón, Rosita se sintió más decidida que nunca. Tomó la carta desgastada entre sus manos. Era el momento de darle vida a esas palabras. ¿Podría ayudar a resucitar la memoria de Elena, al hacerlo, descubrir su propia voz en el proceso? Sin embargo, al cierre del día, un vistazo por la ventana le mostró la figura de un extraño que observaba desde la esquina de la calle. Su corazón se detuvo un instante. La incertidumbre regresó con más fuerza, y sabía que el tiempo se había acabado para simplemente considerar su próximo paso. Era hora de actuar, pero ¿qué pasaría si ese extraño era alguien que guardaba los secretos que tanto deseaba desenmascarar? Con ese pensamiento, la adrenalina comenzó a fluir por su cuerpo. El momento de la verdad había llegado. El aire en el caserón era denso, como si las paredes mismas contuvieran la ansiedad acumulada por los años. Rosita, con la carta en la mano, sintió como la tensión la mantenía firme. La figura del extraño aún estaba presente en su mente, convirtiendo su determinación en un desafío aterrador. ¿Qué estaba dispuesta a hacer, realmente, por desentrañar la historia de Elena? La joven había estado consciente de su papel como cuidadora, pero la idea de tacto y diplomacia se desvanecía a medida que los ecos de la revelación se intensificaban en su interior. Sería capaz de hacer frente a cualquier obstáculo, incluso si eso significaba desafiar a quienes habían decidido mantener el secreto. Mientras repasaba mentalmente su plan, los recuerdos de las conversaciones con Elena la invadieron. La anciana había compartido sus sueños, sus miedos y sus luchas, y cada relato la había impactado profundamente. Era el momento de reconocer que, en esta relación, ambos eran protagonistas. Ella no sería solo la observadora, ahora era parte del relato. Rosita y Elena habían desarrollado un vínculo casi familiar, cada historia absorbida pocionándose con sus propias inseguridades. La historia de la anciana no era simplemente un legado, era la oportunidad de perder el temor a la propia voz. Consciente del peso que llevaba, decidió que iba a prepararse para descubrir la verdad, tanto la de Elena como ella misma. Sin más dilación, se acercó a la ventana con determinación. La figura del extraño continuaba ahí, pero en lugar de huir, se acercó decididamente hacia la puerta de entrada. La curiosidad se convirtió en coraje, no podía dejar que la incertidumbre decantara su resolución. Con un último suspiro, abrió la puerta, enfrentándose al desconocido. El hombre que estaba en la calle apreció su valentía, observándola con intensidad. Un giro en su rostro, una mezcla de sorpresa y inhibición, le dio la pauta de que también había allí un desafío. ¿Buscas algo, señor?, preguntó Rosita, su voz firme a pesar de la agitación en su interior. El extraño sonrió, y la miró más allá de su apariencia, como si pudiera leer su inquietud. Busco a una mujer. No es fácil hallar lo perdido, pero creo que tú puedes ayudarme. Ellas dos estaban conectadas de alguna manera inexplicable, y eso la inquietó aún más. El instinto luchaba entre cerrar la puerta o abrir su corazón. Se planteó varias preguntas en un instante. ¿Podía confiar en él? ¿Qué le ofrecía este extraño? De repente, las contradicciones en su mente comenzaron a desenmarañarse. Decidió que no podía volver atrás. El camino que había elegido exigía valentía, y eso significaba estar dispuesta a escuchar. Está bien. Hablemos, dijo Rosita, sintiendo que, por fin,
había empezado su camino hacia un nuevo futuro. Mientras abrían el diálogo, la misión personal de Rosita empezó a tomar un nuevo color. Ya no se trataba simplemente de la historia de Elena, sino de un entrelazado de destinos que podría redefinir su propio legado. Mientras el extraño compartía información sobre la anciana, algo en sus palabras resonaba profundamente en ella, descubriendo un hilo de conexión que iba más allá de lo que había imaginado. El momento de la verdad se acercaba, pero una premonición comenzó a hacerse palpable en el aire. ¿Sería esta la clave que cambiaría su vida de forma irreversible? Las respuestas podrían ser más complejas de lo que había anticipado, y en su interior se tejía una inquietud que desafiaba su convicción de seguir adelante. El saber suyo se marcaría en cada decisión de ahora en adelante, y la idea de enfrentarse a la verdad fue recubierta de un temblor de esperanza e inquietud. La revelación no solo tocaría la vida de Elena, sino su propia historia. Con cada palabra del extraño, el camino a seguir se volvía más claro, pero también más peligroso. ¿Qué secretos guardaba realmente doña Elena? La incertidumbre retumbaba en su mente, resonando con otra pregunta, más desafiante: ¿estaba realmente lista para descubrir la verdad sobre ella misma? El extraño abrió la boca para hablar, y en ese instante, la presión del momento se transformó en una carga palpable. Sus palabras fluyeron como un río desbordado, llenando los espacios entre ellos con información que daba forma a sus propias inquietudes. Habló de un pasado que había permanecido escondido bajo capas de silencio, revelando fragmentos de una vida que Rosita empezó a sentir como si le pertenecieran. Cada sílaba era un eco de sus propios temores y sueños. Mientras el diálogo avanzaba, Rosita se dio cuenta de que estaba en un umbral. La conexión que se había forjado con Elena a través de sus historias se tornaba más significativa. Era un ejercicio de autoconocimiento. La vida en el caserón, que una vez había sido un simple trabajo, se transformaba en una búsqueda desesperada por la verdad. Anhelaba entender cómo la historia de Elena se cruzaba con la suya, pero el reto no era solo reconocer la relevancia de esa conexión, sino encontrar el valor para desafiar las ideas preconcebidas que había asentado en su mente. El intenso deseo de proteger la dignidad de Elena chocaba con su urgencia de descubrir la realidad. ¿Qué dirección tomaría si ello significaba romper con el legado que la anciana había logrado construir? Mientras el extraño seguía hablando, Rosita se dio cuenta de que su corazón latía al compás de unas preguntas esenciales. ¿Podía arriesgarlo todo para defender la verdad? ¿Qué pasaría si esta revelación alteraba fundamentalmente la forma en que veía su propio futuro? «Eres más valiente de lo que crees», dijo el extraño, como si supiera lo que pasaba por su mente. «Esto no solo trata de Elena. Se trata de tu voz y de cómo la historia de una mujer puede impulsarte hacia adelante». Sus palabras resonaron. Había un poder intrínseco en reconocer que su papel era más que el de una cuidadora, era una agente del cambio, una escritora no solo del relato ajeno, sino del propio. A medida que el extraño desnudaba las verdades enterradas, Rosita vio cómo comenzaba a desenmarañar su propia identidad. La historia que parecía ajena empezaba a transformarse en un espejo. Decidida, respiró hondo y se armó de determinación. Tenía que enfrentar las consecuencias de su curiosidad, más importante aún, las inquietudes que llegaron a gestar una ira silenciosa en su interior. La necesidad de justicia por encima de la comodidad la urgía a ser parte activa del relato. «Necesito saber más», dijo finalmente, con una voz que sorprendió hasta a ella misma. «No puedo quedarme con este fragmento». El extraño sonrió, como si supiera que había encendido un fuego en su interior. Antes de seguir, él le planteó un desafío. «Si realmente deseas conocer la verdad, deberás enfrentarte a quienes han mantenido los secretos. No será fácil, y puede que eso te lleve a descubrir no solo lo que pasó con Elena, sino también aspectos de ti misma que han permanecido ocultos». Las palabras resonaron en su mente, un eco que se transformó en un mantra de desafío. En su pecho, una chispa de determinación alimentaba un deseo poderoso de actuar. Cada paso hacia adelante era un compromiso con su transformación. La conversación se tornó en un intercambio de ideas que iba más allá de lo oculto entre esos muros. El extraño, que había sido solo un desconocido, se convirtió en un compañero de camino, un mentor inesperado que la retaba a explorar las profundidades de su propio ser. Y justo cuando la conversación se intensificaba, anunciando un nuevo horizonte por descubrir, un silencio extraño envolvió el entorno. Rosita sintió algo en el aire, una presencia inminente, un presagio de que el viaje apenas comenzaba. «No olvides», dijo el extraño en un tono grave, «que la búsqueda a menudo exige más de lo que estás dispuesta a dar. ¿Estás lista para enfrentar lo que vendrá?». Las palabras quedaron flotando entre ellos, instando a Rosita a confrontar no solo la historia de otra mujer, sino la suya propia, con cada desenlace, cada decisión.
La clave de su viaje se reflejaba en el desafío de aceptar su vulnerabilidad, un paso a la vez, y el eco de la pregunta resonaba en su mente mientras la oscura sombra del pasado se acercaba, amenazante, como un espectro que reclamaba atención. ¿Podría desentrañar la verdad, al hacerlo, rediseñar su propia identidad? La respuesta permanecía oculta, esperando a ser descubierta. Rosita se retiró de aquella conversación, su mente en ebullición. Cada palabra que había pronunciado el extraño parecía desatar un torrente de emociones que luchaba por ser contenida. La determinación crecía en su interior, una llama que lo consumía todo a su paso. Pero también había temor, un temor que la hacía dudar de sus propias capacidades. ¿Qué sabía realmente sobre enfrentarse a poderosos secretos? Sin embargo, su deseo de descubrir la verdad superaba la incertidumbre. Al día siguiente, mientras la luz del sol se colaba por la ventana de su modesto cuarto, decidió que era momento de actuar. La vida que había llevado hasta ahora parecía un camino enlodado por la rutina. Se enfrascaría en la investigación no solo por Elena, sino porque era un viaje hacia su propia identidad. Se puso en marcha, buscando pistas sobre aquellos que habían mantenido los secretos a los que el extraño había aludido sin tener un plan específico. Su primer paso fue hablar con algunos vecinos. Con el pretexto de su trabajo, comenzó a hacer preguntas casuales sobre la historia de Elena. Sin embargo, a medida que sus indagaciones se profundizaban, la gente se tornaba evasiva, como si hubiera un pacto de silencio en torno a la anciana. Rosita sintió la frustración burbujear dentro de ella. Cada negativa reavivaba su objetivo. Comprendía que ese era el primer obstáculo en su camino. En su búsqueda, comenzó a hablar con Elena más a menudo, intentando captar retazos de su historia sin ser obvia. Se sentaba en la sala junto a la anciana, escuchando las antiguas historias que solía contar, pero eran imprecisas, llenas de omisiones. Había una tristeza que siempre parecía estar en su voz, algo que no se atrevía a tocar. Fue entonces cuando Rosita se dio cuenta de que debía ir más allá de lo superficial. Necesitaba acercarse a lo más profundo del corazón de Elena. Una tarde, tras múltiples intentos de crear una conexión más genuina, decidió compartir su propia historia, algo que nunca había hecho. Le habló de sus propios sueños de ser escritora, de cómo había sentido su voz sofocada por años, un reflejo de lo que percibía en Elena. Los ojos de la anciana se iluminaron por un instante, como un destello que no había visto antes. Chillones como eran sus barreras, había algo en esa vulnerabilidad que la anciana parecía comprender. Rosita sentía como la valentía empezaba a tejer un vínculo entre ambas, cada palabra compartida era un hilo que las unía. Sin embargo, no todo era fácil. La furia por las verdades ocultas amenazaba con ahogarla. Esa mañana se vio reflejada en el espejo, y en lugar del rostro cansado que había reconocido, vio a una mujer fuerte que reclamaba su espacio. Esa imagen la llevó a tomar el siguiente paso, confrontar directamente a quienes por tanto tiempo habían protegido los secretos de Elena. Arrojada, respiró hondo y comenzó a trazar un plan. Estaba dispuesta a enfrentarse a la señora Rosa, la figura enigmática que había sido la guardiana de la verdad. Conocía su historia, sabía que había sido amiga de la familia de Elena muchos años atrás, y que a través de ella podrían revelarse fragmentos más claros del pasado. Esa noche, se sentó a escribir una lista de preguntas que quería hacerle. Pensaba en lo que podría perder, pero también en lo que podría ganar. Mientras reflexionaba, la daga de su determinación se hundía más hondo. La incertidumbre no podía detenerla. Con la voz resonando en su mente, el eco del extraño retumbaba: la búsqueda exige más de lo que estás dispuesta a dar. Con el corazón en la garganta, supo que había llegado el momento de abrir la puerta a su verdad y a la de Elena, y como un impulso incontrolable, decidió que al día siguiente tomaría esa decisión decisiva. Sin embargo, la mañana siguiente llegó con un golpe inesperado que podría cambiar todo. Un mensaje inesperado hizo que sus planes tambalearan, revelando que había más en juego de lo que ella había imaginado. Con ello, la inquietud se instaló en su pecho: ¿sería capaz de mantener el rumbo que se había propuesto, o se vería arrastrada a un nuevo camino que podría desviar su búsqueda por completo? La mañana que siguió al inquietante mensaje se vistió de sombras. Rosita no podía quitarse de la mente la advertencia del extraño: el camino hacia la verdad no sería fácil. Su mente danzaba entre el temor y la inquietud, especialmente por el contenido del mensaje. Había recibido una invitación de la señora Rosa para reunirse en un café, un lugar donde la anciana a menudo se sentaba con sus amigas a compartir trozos de vida y secretos. Rosita sintió un torbellino de emociones.
¿Era este el momento que tanto había esperado para desentrañar el misterio de Elena? Con cada paso que daba hacia el café, reafirmaba su determinación. Ella sabía que debía mantener la calma y ser astuta. Todo lo que había aprendido en su búsqueda hasta ahora era crucial, debía aprovechar la oportunidad. La señora Rosa fue puntual. Casi parecía haber condicionado su llegada para coincidir con el brillo de la tarde, pero su mirada traía consigo una nube de incertidumbre. Las palabras iniciales fueron triviales, comentarios sobre el clima y las nuevas flores del parque local. Sin embargo, Rosita no podía perder tiempo, y después de un café, se lanzó a la confrontación con un toque de sutileza. ¿Sabías que Elena tiene un pasado misterioso?, preguntó, midiendo cada palabra. La reacción de la señora Rosa fue instantánea. Su rostro se tornó sombrío, y los ojos se llenaron de sombras. Rosita lo notó inmediatamente. Esta era la fragilidad que había estado buscando. Elena ha vivido muchas cosas, algunas dolorosas, respondió, con voz temblorosa. Pero quizás no es el momento para hablar de ello. El corazón de Rosita se aceleró. ¿Era realmente doloroso o estaba encubriendo algo más significativo? Se sintió intoxicada por la mezcla de curiosidad y necesidad de saber. Su instinto le decía que lo que escondía la anciana era el bloque de mármol de su búsqueda. He estado pensando en cómo la vida nos transforma, dijo, usando el dolor de compartir lecciones de su propia historia. A veces, las experiencias más profundas son las que nos definen. La anciana jugaba con su taza, el desenfoque sugiere que su mente luchaba con la decisión de abrir esa puerta. Tras un largo silencio, la señora Rosa finalmente rompió la distancia emocional. Te diré lo que sé, pero debes prometerme que no buscarás más. A veces, es mejor dejar los secretos en el pasado. Rosita tragó grueso. Era un dilema moral, ¿vale la pena abrir una herida para conocer la verdad? Ahora sentía el peso de su decisión. Pero sabía que su deseo de comprender a Elena era más fuerte que cualquier advertencia. Prometo que solo quiero lo mejor para ella. Lo entiendo. Pero necesito conocer la historia completa, respondió, firme pero con respeto. El gesto de la señora Rosa cambió. Su mirada se volvió más suave, como si al fin viese una ventana abierta en el corazón de Rosita. A pesar del riesgo, había algo que la conectaba con la joven, una simpatía que derivaba de sus propias experiencias. La anciana respiró hondo, y con cada palabra, Rosita supo que se acercaba a la revelación que cambiaría todo. Sin embargo, la revelación no llegó en ese momento. Un oscuro giro inesperado en su conversación hizo que lo que parecía un momento de conexión se convirtiera en un precipicio de tensión. Un antiguo rostro del pasado apareció en la conversación, y con ello, un nuevo secreto se dibujó en el aire. Había un vínculo del que Rosita no tenía idea. Mientras sus corazones latían con fuerza y la atmósfera del café se cargaba de tensión, Rosita comprendió que la verdad que estaba a punto de desvelar no solo afectaría a Elena, su vida, su presente y su futuro estaban a punto de transformarse de maneras que nunca había imaginado. Y en ese momento decisivo, un nuevo mensaje llegó al teléfono. De Rosita. La pantalla brilló con una notificación que hizo que el corazón le pareciera un tambor frenético. Solo un nombre, Elena. ¿Cuál sería el impacto de esta nueva comunicación en su búsqueda de la verdad? La inquietud incrementaba, y ella supo que las revelaciones que se desatarían eran inminentes. Esto apenas comenzaba. La notificación encendió una chispa de adrenalina en Rosita. Su pulso se aceleró mientras atrapaba el dispositivo, sus dedos temblando ligeramente al tocar la pantalla. Sabía que nada sería igual después de este mensaje. Elena. Ese simple nombre pulsaba en su mente, como si cada letra fuera un eco de la búsqueda que había emprendido. Su corazón latía con la esperanza y el miedo que a menudo la acompañaban. ¿Qué podría haber escrito? ¿Sería la confirmación de lo que había comenzado a sospechar? Era el momento de confrontar la incertidumbre. Abrió el mensaje y leyó atentamente. Rosita, necesito verte. Hay cosas que no he podido decirte. Por favor, confía en mí. La súplica detrás de estas palabras resonó en su ser. Ella había estado buscando respuestas, pero la súplica de Elena parecía involucrar una vulnerabilidad que invitaba a la apertura. Sin embargo, una sombra de duda invadió su mente. ¿Qué tipo de cosas tenía que revelar? Las convicciones que ella había comenzado a construir con base en fragmentos de información podrían ser desmoronadas con una mera voz. La revelación de la señora Rosa aún danzaba en la atmósfera de su pensamiento, haciéndose más presente que nunca.
Rosita debía prepararse. Sabía que todo lo que había encontrado, todos los evidentes eslabones de la historia de Elena, podrían convertirse en cenizas en un instante. En un arrebato de decisión, hizo una lista mental de lo que quería preguntar, de lo que necesitaba saber, el pasado de Elena, sus secretos, la conexión con la señora Rosa, y la razón detrás de su vida plagada de intrigas. El café que había sido testigo de la conversación de la tarde ahora se convertía en un refugio de reflexiones. La luz del sol que se filtraba por la ventana parecía brincar en su mente, iluminando solo lo que estaba más oscuro. La búsqueda de la verdad podría llevarla a un abismo, pero también a un descubrimiento personal que podría transformarla. Se dio cuenta de que su propia identidad estaba siempre entrelazada con las historias de los demás. La intimidad de sus propios miedos y anhelos era un espejo de las vidas ajenas. La vida nunca había sido muy fácil para ella, marcada por decisiones difíciles y riesgos que había evitado, pero esa percepción de su mundo había empezado a cambiar en el viaje hacia la verdad imbuida de una determinación renovada. Rosita dejó el café y se dirigió al lugar de encuentro que había acordado con Elena. Cada paso era un acto de confrontación personal, un compromiso entre la curiosidad y el temor. Ella había aprendido, tras muchas dudas y reticencias, que a veces era necesario cruzar umbrales inciertos para conocer la esencia de lo que realmente se deseaba. Cuando llegó a la cita, la escena era dramática. El viento revuelto y el cielo encapotado parecían preludiar el desenlace de esta historia que desnudaba lo que ocultaba no solo Elena, sino su propio ser. En su interior, sabía que el momento había llegado. El cruce del pasado y el presente se manifestaba frente a ella como un camino bifurcado. La oportunidad de transformarse era un imán imposible de resistir. Justo al acercarse, un último mensaje iluminó su pantalla, un vídeo que no esperaba. Fue un golpe brusco, pues al abrirlo, los ojos de Rosita se abrieron en asombro. Lo que estaba a punto de ver cambiaría por completo su percepción sobre Elena, la señora Rosa y el enigma que habían tejido a su alrededor. Antes de poder procesar la información, la puerta de la verdad se estaba abriendo lentamente. ¿Qué revelación la aguardaba al otro lado? Rosita sintió que su historia estaba a punto de ser escrita con tinta de memoria y redención. Pero, ¿realmente estaba preparada para el impacto que ello podría significar? Rosita sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si el universo se estuviese conteniendo la respiración, esperando la verdad que se revelaría. El vídeo empezaba a reproducirse, y cada fotograma era una palpitación en su corazón. Que podía ser tan crudo que le haría cuestionar no solo su percepción de Elena, sino también la imagen que había construido de sí misma. La pantalla mostraba imágenes en movimiento, un lugar familiar, adornado con recovecos que conocía demasiado bien. Era la casa de la señora Rosa. La cámara se centraba en una figura que inicialmente parecía entre sombras, pero pronto se iluminó una presencia que la paralizó, Elena, sosteniendo un viejo álbum de fotos. El rostro de la joven se iluminaba con una alegría que contrastaba con los momentos sombríos que atestiguaba Rosita en su propia mente. La calidez en su voz, al narrar recuerdos, era envolvente mientras hablaba de una vida en la que el dolor y la risa coexistían en una danza delicada. De repente, algo hizo clic en la mente de Rosita. Esos recuerdos que Elena compartía, los gestos, la conexión con la señora Rosa, parecían entrelazarse de manera intrincada. En un momento, Elena mencionó un nombre que retumbó en la conciencia de Rosita. Era el apellido de aquella mujer que había sido el hilo conductor de toda su búsqueda. Era el eslabón perdido que, al ser revelado, podía desatar una tormenta de emociones. Las palabras de Elena retumbaron en sus pensamientos. Ella ha sido mi guía, mi madre adoptiva, pero siempre he vivido bajo la sombra de su pasado. Cada frase que escuchaba la empujaba más cerca de la verdad que había querido desentrañar, pero también la sumía en una creciente preocupación sobre su propio viaje. Rosita sintió que un torrente de conflictos internos comenzaba a burbujear. ¿Podía seguir adelante? ¿La información que había rebuscado era una búsqueda legítima o solo un intento de huir de su propia historia no contada? Erguida frente a la pantalla, claridades y confusiones se batían en su mente. Por un lado, sentía una creciente empatía hacia Elena y lo que había vivido, por otro, una resistencia a aceptar que su búsqueda hubiera estado teñida de visiones sesgadas. Pese a todo, una chispa de determinación se encendió en su interior. No podía dar marcha atrás. La revelación la había empujado hacia un punto crítico de autoevaluación. Si su vida había sido un eco de las decisiones, o las inacciones, de otros, tal vez era momento de dejar de ser un mero espectador. Era hora de convertirse en el protagonista de su propia historia.
Con cada latido, crecía el deseo de ir a la verdad de las cosas. Si todo en su vida dependía de la búsqueda de sentido en el dolor ajeno, ¿qué revelaciones la esperarían al inicio de su propio capítulo? Con el vídeo aún proyectándose en su mente, se encontró sosteniendo el dispositivo con fuerza, consciente de que el momento de confrontar a Elena había llegado. Se trataba de un encuentro en el que no solo ambas mujeres enfrentarían su propio pasado, sino que también Rosita debía reconciliarse con sus propios secretos y deseos. Mientras se dirigía al punto de encuentro, su mente danzaba entre la expectativa y el temor. ¿Podrían sus miedos de confrontarse al pasado de Elena convertirse en su fuerza para enfrentarse a la propia historia que había escondido de su corazón? Sabía que la verdad podía ser un catalizador de cambio, pero también un camino hacia el conflicto. Cuando finalmente vio a Elena, las miradas se cruzaron. Atravesaron un mar de emociones no dichas y en ese espacio silencioso, ambas se encontraron al borde del precipicio. La verdad comenzaba a desenmarañarse, pero la pregunta permanecía abierta. ¿Estaba verdaderamente preparada para escuchar lo que estaba a punto de revelarse, no solo sobre Elena, sino sobre sí misma? ¿Qué sombras podrían emerger de esa conversación reveladora? La respiración de Rosita se volvió más pesada a medida que se acercaba a Elena. La luz del sol se colaba entre las ramas de los árboles, proporcionando una dimensión cálida a la atmósfera cargada de inminentes revelaciones. Cada paso que daba era una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Se sentía como si caminara por la cuerda floja de sus propios temores. «Hola», Elena saludó, su voz temblando levemente. Elena la miró, y por un instante el mundo pareció detenerse. Fue un saludo simple, pero las emociones latentes se extendieron como un eco entre ellas. La cercanía no era solo física, sino que también implicaba un cruce de historias, de dolor y esperanza. «Hola», Rosita respondió ella, con una suavidad apenas palpable, como si cada palabra estuviese cuidadosamente seleccionada. Al tomar asiento en un banco de madera desgastado, un silencio envolvente cayó entre ambas. Rosita sintió la necesidad de romper el hielo, de propiciar la conversación que sabía que tenía que suceder. «He visto el vídeo», declaró, sorprendida por la firmeza de sus propias palabras. Las cejas de Elena se alzaron, un destello de sorpresa visible en su rostro. El silencio se hizo denso, como una neblina que nublaba su visión. Sin embargo, lo que hizo temblar a Rosita no fue solo la reacción de Elena, sino la verdad que habitaba en sus propias reflexiones. «¿Hablaste de la señora Rosa, de su influencia en tu vida?», continuó, su voz sobrepasando el estruendo hecho por su corazón. «Me hizo cuestionar mi conexión con ella, y con mi propia historia». Elena cerró los ojos por un momento, como si cada palabra que salía de los labios de Rosita rasgara un velo que había cubierto su espíritu. Esta vulnerabilidad recíproca era el primer paso hacia la sinceridad. Se dieron cuenta de que estaban conectadas no solo por sus historias, sino por la lucha común de entender sus propias verdades. «La señora Rosa siempre ha sido mi luz en la oscuridad. Los recuerdos que compartí». Elena respiró profundamente. «Están llenos de amor, pero también de sombras». En ese instante, algo en el aire cambió. El peso de las sombras que ambas llevaban comenzó a hacerse más ligero. Mientras Elena hablaba de su vida, de sus anhelos y decepciones, Rosita sintió que parte de su propio vacío se llenaba. Se daba cuenta de que su búsqueda no era solo por descubrimientos externos, sino por una profunda conexión con sus propios sentimientos. «Me siento perdida a veces, como si todas mis decisiones fueran ecos de otras personas», confesó. Las palabras, aunque desgarradoras, le ofrecieron un rayo de luz, un sentido de autoexamen que no había tenido antes. «No estás sola en eso», respondió Elena, y la complicidad que existía entre ellas se fortalecía en la atmósfera. «Vivir bajo las expectativas de otros puede convertirse en una carga que apenas logramos soportar». Rosita asistió a cada palabra, sintiendo cómo esas revelaciones comenzaban a conectar los puntos de su propia vida. Era un recordatorio de que el crecimiento personal no solo provenía de la introspección, sino también de compartir y escuchar a otros. Sabía que cada historia compartida enriquecía la suya, pero lo que más inquietaba a Rosita era la pregunta que aún quedaba sin respuesta. Si encontraba su propio camino, ¿qué significaría para su relación con Elena? ¿Podría al mismo tiempo liberarse del pasado y seguir adelante sin perder a quienes había llegado a valorar? En ese instante, una decisión crucial comenzó a aflorar en su mente. Embriagada por la posibilidad de un nuevo comienzo, una voz interna le urgía. Era momento de despojarse de las viejas identidades. La verdadera batalla se libraba desde dentro, y la salida no era un destino, sino un proceso. Justo cuando comenzaba a formular sus pensamientos, Elena la interrumpió. «Rosita,
Hay algo más que necesitas saber sobre la señora Rosa, dijo, su tono ahora serio y determinado. Las palabras resonaron en la mente de Rosita como un estruendo, despertando en ella un nuevo zumbido de ansiedad. ¿Qué era esa verdad que siempre había estado oculta? En su corazón, sabía que estaba a punto de abrir otra puerta que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para ambas. La pregunta era, ¿estaba preparada para lo que vendría? Rosita se armó de valor mientras escuchaba a Elena, sintiendo que cada palabra podía desatar una serie de acontecimientos transformadores. Había llegado a un punto crucial en su camino, y todo lo que había aprendido y experimentado hasta ahora le había preparado para este momento. La conexión entre ambas mujeres había florecido, pero la pregunta de su futuro seguía latente. ¿Podría seguir adelante sin perder la valiosa relación que habían construido? Elena tomó un profundo respiro, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. La señora Rosa. Nuestras vidas han estado entrelazadas por más razones de las que crees. Ella ha guardado secretos que... Elena titubeó, buscando la mejor manera de plasmar el peso de esas palabras. Rosita sentía que cada segundo se alargaba, el aire se saturaba de emoción y miedo, y la historia que iba a revelarse podría afectarlas a ambas de maneras que aún no comprendía. Finalmente, Elena continuó. Rosa fue más que una amiga, fue la persona que me guió en mis momentos más oscuros, pero también hay cosas que no he podido compartirte porque son dolorosas. Mi pasado no es solo mío, también la involucra a ella. Nuestras historias son un espejo, y el reflejo puede no ser lo que esperas. La voz de Elena se quebraba, y Rosita supo que la carga de la revelación era tan significativa como su propia búsqueda. Sintió como esas palabras conectaban los puntos de su historia, llenándola de un entendimiento profundo. Este viaje no solo era sobre Elena, era un reflejo de su propio viaje hacia la verdad. Con cada palabra que escuchaba, se hacía consciente de que su miedo a romper con las expectativas ajenas se duplicaba en el miedo de Elena por los secretos mantenidos a lo largo de los años. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Rosita, sintiendo que había llegado el momento de pasar de la fragilidad a la acción. Las sombras del pasado empezaban a disiparse, y se dio cuenta de que la verdad podía ser liberadora si ambas tenían el valor necesario para enfrentarse a ella. Elena sonrió débilmente, agradeciendo el gesto. Podemos buscar juntas, Rosita. Solo si revelamos la verdad podremos afrontar lo que venga y encontrar nuestro propio camino. Las palabras de Elena resonaron en su mente. Aquello liberaba no solo a la anciana, sino también a ella misma. Ya no era solo una cuidadora, ahora era una aliada en un viaje hacia la reclamación de sus respectivas historias. La decisión de Rosita se cimentó cuando se sintió empoderada. Ya no soportaría el peso de la rutina que había drenado su pasión y su propósito. Era ese compromiso por descubrir las verdades ocultas lo que requería de ambas. Lo haremos juntas, afirmó Rosita con fuerza, sabiendo que estaban en un camino que podría transformar no solo sus vidas, sino su legado. Al final del día, mientras se preparaban para desenterrar el pasado de Elena y el papel de la señora Rosa, Rosita sintió una paz interior que jamás había experimentado. La búsqueda de la verdad no era solo sobre los secretos de la anciana o la historia perdida que interconectaba sus vidas, se trataba de su propia liberación, de descubrir quién era realmente y cómo podría contribuir a su propia historia. Mientras se sumergían en la pesquisa de la verdad, el vínculo entre ambas se fortalecía cada vez más. La conexión se tornó en un lazo de legitimidad, donde la vulnerabilidad se convertía en el camino hacia la fortaleza. Juntas, empezaron a explorar las viejas correspondencias, a conectar personajes del pasado. A través de cada descubrimiento, Rosita se sentía más confiada y conectada a su esencia. Finalmente, hubo un día en que encontraron un viejo diario escondido en el desván de la vivienda de Elena. Al abrirlo, ambas sintieron que lo que llevaban buscando había estado esperándolas todo este tiempo. En aquel momento, Rosita supo que su vida, así como la de Elena, había comenzado a cambiar radicalmente. Cada página del diario ofrecía historias de fuerza, resistencia y sacrificio. Lo que había empezado como un acto de compasión hacia una anciana, se convirtió en un viaje de reivindicación personal. Rosita comprendió que las luchas de Elena eran ecos en su propia vida, y que forjar un nuevo camino requería aceptación y la certeza de que sus voces podían alzar un canto de dignidad. La transformación por la que Rosita había pasado era palpable, ya no era la misma mujer llena de dudas. Había abrazado su valentía, y en el proceso, ayudó a Elena a desenterrar su legado. Juntas, no solo recuperaron su historia, sino que cambiaron el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras cerraban el diario, un sentimiento de satisfacción profunda invadió el corazón de Rosita.
Habían enfrentado sus temores, compartido verdades y, al final, ambas habían conquistado sus respectivas luchas. El futuro estaba lleno de posibilidades, y la realización de que su voz contaría en la historia por venir era un triunfo que celebraría cada día. Finalmente, Rosita experimentó una transformación concreta, alcanzó el reconocimiento que siempre había buscado en su propia voz, y se permitió soñar con el futuro. Ahora, ya no se sentía atrapada, había aprendido a reclamar su lugar, no solo como cuidadora, sino como una escritora de su propio destino. Recuerda, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aportar a nuestra comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.